Gracias a todas las hermanas que se están conectando. Veo 41 personas aquí en el Zoom. En algunas hay varias hermanas, hay grupos, o sea que habemos más de. Y en Facebook hay 36, o sea, casi 80 mujeres. Estamos el día de hoy, mis amadas hermanas, 80 mujeres dispuestas a sentir la presencia de Dios, dispuestas a que Dios nos hable, dispuestas a crecer. Gracias a todas las esposas de pastores, hijas de pastores, líderes de damas, hermanas, amigas que se están conectando a este maravilloso proyecto. Bienvenidas. Este proyecto es para nosotras. Este proyecto no le pertenece aquí a una hermana o a un grupo de hermanas, no. Este proyecto perdón, nació en el corazón de Dios y es para nosotras, hermanas. Dios ha pensado en nosotras y gloria a Dios por su presencia, gloria a Dios por lo que nos ha enseñado. Quiero invitarlas a que se unan a la lectura bíblica todos los días, al club de estudio bíblico. Bueno, la lectura bíblica les voy a mostrar de qué se trata y es todos los días estamos leyendo una cierta cantidad de capítulos, cada una en su casa. Si usted desea la guía, nosotros se la vamos a enviar. Este es el pan diario que tenemos nosotras. Vamos chuleando lo que nos vamos leyendo. Hoy nos corresponde Levítico capítulo, estamos a 10 de febrero, 15, 16 y 17. Esta mañana lo leímos con algunas personas que tenemos en un club de lectura de una empresa y estamos leyendo la palabra de Dios. Las hermanas de la iglesia están leyéndola aquí a nivel local, perdón, de números, ya estamos en números. Ya estamos en el cuarto libro de la Biblia y si usted de pronto no ha empezado, todavía está tiempo de que usted se pueda poner al día con la lectura bíblica. ¿Cuál es el propósito? Leernos toda la Biblia este año. Fuera de eso, recordemos que tenemos los ayunos todos los miércoles, a excepción de la primera semana de cada mes, que vamos a Hijas de Sión, que es el primer lunes de cada mes. ¿Qué hacemos en el estudio bíblico? Estamos estudiando diferentes libros de la palabra de Dios. Ya hemos estudiado Esther, Ruth, Oseas, ya hemos estado estudiando Filipenses, Jonás, y hoy vamos a empezar un libro maravilloso, un profeta menor. Solo tiene 3 capítulos y he invitado a un dúo dinámico precioso. Recuerde que el devocional, bueno, voy a recordar que el devocional es a las 10 de la mañana por Zoom y por Facebook. Están conectados algunas hermanas y en nuestro canal de YouTube estamos subiendo también la enseñanza. Todos los lunes a las 5 de la tarde también tenemos palabra para ti. Todos los lunes en nuestro canal de YouTube, compartimos en Facebook y en nuestros grupos de WhatsApp y Telegram estamos compartiendo también el link para que estemos viendo palabra de Dios apostólica, de la sana doctrina, mujeres que se dejan usar por Dios con su ejemplo. Son mujeres que con su ejemplo, con sus normas de santidad, que usted y yo sabemos que el Señor le encanta que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces vamos, hermanos, a apoyar lo nuestro. Vamos a seguir a estas mujeres de Dios que se han preparado en oración, que se han consagrado sus vidas, separándose del mundo para consagrar sus vidas a Dios y poder llevar una palabra de Dios. Así que todos los lunes 5 de la tarde y les voy a contar ahora sí cuál es el libro que empezamos el día de hoy, pero no sin antes darles 3 tips pequeños para leer la palabra de Dios. Si usted dice, hermana Angélica, yo he intentado muchas veces leerme toda la Biblia y comienzo y me quedo en Génesis. Otra va a decir, no, yo comienzo y me quedo en Salmos. Y hasta ahí me llega el impulso. Pues yo quiero decirle que podemos, no eres la única, tranquila. Muchas personas lo han intentado, dicen que Génesis es el libro más leído y el capítulo 1 es el más leído porque todos empezamos el año, o este año sí me voy a leer toda la Biblia y empezamos y pum, se nos acaba la gasolina. Entonces quiero darles 3 tips rápidamente y lo primero que yo quiero decir es que vamos a invertir en esta parte y es invierta en una Biblia que usted se sienta cómoda leyéndola. Una Biblia que a usted le agrade. Si usted de pronto le falla un poco la visión, pues una Biblia de letra grande. Es una inversión, hermanas. ¿Cuánto invertimos en los celulares? ¿Cuánto usted invierte en un celular, verdad? Más de 200,000 se lo aseguro que usted invierte en un celular.
Ahora, ¿por qué no podemos invertir en la palabra de Dios? Entonces usted va a buscar una Biblia, hay de diferentes, esta es la mía, la compré el año pasado y desde que invertí en esta Biblia, para mí ha sido muy especial porque esta Biblia trae para uno dibujar, pintar, escribir y no es costosa, no vale más de 160,000 pesos esta Biblia, pero es una inversión, hermana, que usted hace 140, 160 y usted queda encantada. Es una muy excelente inversión. Fuera de eso, hermanas, cómprese un cuadernito, una agenda y también pues unos lápices, unos colores, unos lapiceros, hermana, algo que usted, con lo que usted se sienta cómoda para usted empezar a escribir, a tomar nota. Es algo muy importante que usted lo debe hacer y mi tip es ese, vamos a invertir en nuestro estudio de la palabra de Dios. Usted está invirtiendo en lo eterno. Aquí usted no está invirtiendo para nadie más, sino para usted. Así que des ese regalo. Si va a cumplir años, vayan de su familia, díganle, quiero esto de regalo de cumpleaños. A sus hijas, a sus hijos, bueno, no sé a quién va a ir a decirle, al papá, al esposo, bueno, con un pico, ahí le dice, quiero una Biblia así, así, porque quiero empezar a escudriñar las escrituras. Hermana Andrea dice que ella lo hizo con su esposo, hermana Andy, somos dos, yo también lo hice con mi esposo. Entonces vamos a invertir en estos materiales. La palabra de Dios es muy importante, su agenda de estudio y sus lápices, sus colores, sus lapiceros, bueno, con lo que usted va a tomar apuntes. Tip número 2, va a buscar un horario. Usted en su agenda, muy ocupada, porque sé que somos mujeres muy ocupadas, va a buscar un horario. No sé si de media hora, de una hora, para usted leer la palabra de Dios y sacar sus apuntes, investigar, buscar en el diccionario las palabras que no conoce, preguntarle a alguna persona sobre algún tema. Usted va a buscar ese horario, hermanas, para hacerlo y pues le invito para que lo haga todos los miércoles a las 10 de la mañana y se una a nosotras también y pueda escudriñar la palabra de Dios. Si de pronto desea leer la Biblia con nosotros, lo hacemos a las 7 de la mañana por un club de lectura. De pronto no le interese lo demás, pero lea la Biblia con nosotros. Nosotros estamos leyendo, llevamos el orden de nuestro cronograma para la lectura bíblica. Y punto número 3, ya hablamos del horario, ya hablamos de la lectura, punto número 3, y algo muy importante que yo quiero que usted haga antes de empezar a leer la palabra de Dios, y es orar. Antes de que usted empiece a leer las escrituras, alguien dice, hermana, pero yo leo y no entiendo, hermana, pero a mí no se me queda nada, hermana, pero es que a mí me da sueño, me da pereza, me quedo dormida leyendo la Biblia. Pues usted va a orar antes de empezar a leer la palabra de Dios. ¿Cómo vas a hacer? Pues vas a decirle, mire, Señor, ayúdame, por favor, necesito aprender a escudriñar las escrituras, necesito aprender a leer. Entonces es muy importante, hermanos, estos 3 puntos. Usted necesita la dirección de Dios, que el Espíritu Santo le dé el entendimiento para poder usted entender la palabra de Dios, para que usted pueda tener claro lo que usted quiere para su vida. Por favor, silenciemos los micrófonos, muchas gracias. Listo, mis hermanos. Entonces es muy, muy importante la oración para que usted pueda entender esas cosas grandes que el Señor quiere darnos a través de la Biblia para que podamos memorizar. ¿Cómo nos memorizamos las claves de las cuentas? ¿Cierto? Y a nosotros nos dice, le tengo una... Usted no le olvida. Cuando me dicen que me van a dar, pasa, hermana Angélica, que le tengo tanto. Ay, yo voy, a mí no me olvida. ¿Cómo me va a olvidar los versículos? ¿Cómo se me va a olvidar? No, yo necesito decirle al Señor, Señor, ayúdame, dame inteligencia, dame entendimiento para comprender tu palabra, para poder memorizar, para poder aprender. Entonces, 3 tips. 1, vamos a invertir en esa Biblia que usted anhela, pues usted le va a pedir al Señor, le va a pedir a su familia, va a decir, quiero este regalo, o me voy a dar este regalo con la quincena que me va a llegar, pues va a invertir en su agenda, en su cuaderno, en sus útiles, digámoslo así. Punto número 2, vas a buscar un horario respetable, donde tu familia sepa que estás estudiando la Biblia y tú no vas a dedicar más tiempo a otras cosas, sino es a la lectura bíblica y al estudio de la palabra de Dios. Y punto número 3, vas a orar. Y es algo muy importante, lo dejé de tercera, porque quiero que se les quede, que sea lo último que escuchen, y es que debemos orar.
Bueno, vamos a pasar al libro que vamos a leer el día de hoy, vamos a escudriñar, y es el libro del profeta Nahum. Profeta Nahum, está antes de Habacuc, son solo 3 capítulos, y para ello he invitado a 2 mujeres, un dúo dinámico, 2 mujeres maravillosas. Tal vez ustedes no las han visto predicar en muchas partes, pero yo he visto su constancia, su testimonio, su deseo de aprender de la palabra de Dios, y sé que son mujeres que se van a dejar usar por Dios, y ellas son la hermana Liliana Clavijo. Ha empezado este proyecto con nosotras, no ha fallado a ningún estudio bíblico, es esposa de pastor de la iglesia de Icononso, Tolima, y su hija, la hermana Bárbara Salcedo. Ellas traen una palabra de Dios para nosotras, se han preparado, han orado, y yo sé que Dios las va a respaldar el día de hoy. Así que, mis hermanas, vamos a estar muy pendientes y tomar notas. Mi hermana Liliana, mi hermana Bárbara, bienvenidas a este hermoso proyecto Solo para ti, mujer, y estamos dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Bien puedan, mis amadas hermanas. Dios les bendiga a todas. Gracias a todas por estar aquí conectadas, participando, con la disposición para aprender de la palabra del Señor. Y como dice nuestra hermana Angélica, hemos estudiado y nos hemos preparado bastante, y pues deseamos que esta palabra sea de bendición para ustedes y que obviamente aprendan algo, comprendan algo de todo lo que vamos a decir. Y como dijo la hermana Angélica, nos correspondió el libro de Nahum. ¡Qué libro! Estamos pero asombradas del tremendo libro que nos tocó. Nos correspondió el libro de Nahum. No sé si alguien se lo ha leído. Si alguien se lo ha leído, por favor nos cuenta por ahí si ya se lo leyeron. Es un libro bien poderoso, y pues entonces voy a iniciar yo dándoles como la explicación así de las partes en que se divide y cómo funciona todo el libro de Nahum. Entonces Nahum, el libro de obviamente se llama así, el libro de Nahum, este nombre significa consolador. El nombre de Nahum significa consolador, ¿verdad? Y Nahum proviene de Elcos. En el primer versículo dice Nahum de Elcos. Dice que proviene de este lugar. No sabemos propiamente si nació allí o cuando pequeño lo llevaron allí, pero dice que es de Elcos. Este libro y este personaje bíblico, este hermano que podemos decirle nosotros, es contemporáneo con Isaías y Miqueas. Con Isaías y Miqueas, ellos son contemporáneos. Este libro lo escribió el mismo profeta Nahum, y lo escribió aproximadamente en el año 630 a.C. Espero que vayan ahí tomando apunte, vayan ahí anotando en sus cuadernos. Bueno, el libro fue escrito en Judá. Este libro fue escrito en Judá y fue dirigido hacia Nínive. Nínive es la capital de Siria. El libro fue dirigido para Nínive y para Siria y para Judá. Más adelante les vamos a ir contando cómo es el desenlace de todo el libro. Este libro se divide en 2 partes, son 3 capítulos, no más, pero se divide como en 2 partes específicas, que es la profecía de la destrucción de Nínive y el juicio sobre la ciudad malvada. Amén. Entonces, yo voy a contarles más o menos de qué se tratan de ciertos versículos o ciertas partes del libro de Nahum. Lo dividí en varias partes para que cada una de ustedes pueda ir entendiéndolo, ir tomando sus apuntes. Nahum en el capítulo 1 y del versículo 1 al 3 nos habla, en el primer versículo nos dice quién fue el que usó, obviamente dice que fue Nahum el que fue usado para llevar la profecía sobre Nínive. En el versículo 2 podemos ver que dice que Jehová es un Dios celoso, y esta parte me encantó estudiarla porque dice que Jehová es un Dios celoso, y uno dice, ay, pero un Dios celoso, ¿y cómo así que un Dios celoso? Resulta que estuve buscando y estuve estudiando sobre esto, y hace la comparación de que el Señor, así como pasa en las parejas, los celos significa cuando una persona quita ese primer lugar o esa prioridad hacia alguien, entonces la otra lo que siente es celo porque le quitaron ese primer lugar. Eso mismo pasa y podemos decirlo que Dios demanda que su pueblo le adore solamente a Él, y todos lo sabemos, ¿verdad? Que el Señor demanda que solamente le adoremos a Él.
Pero cuando nosotros o cuando una persona, cuando un pueblo se inclina a la idolatría o al pecado, el Señor siente celo. El Señor siente celo y por eso actúa haciendo justicia. Y esto fue lo que pasó con aquella ciudad. Más adelante voy a irles contando todo así de a poco para que vayan entrando en la historia. En el versículo 3 nos habla de que el Señor es tardo para la ira y grande en poder. ¿Por qué habla? Resulta que este libro de Nahum es contemporáneo también, pues se debería leer junto con el libro de Jonás. Ya estuvimos nosotras, llegamos a ese acuerdo de que sí, se debe leer con el libro de Jonás. Estuvimos investigando porque Jonás, si ustedes ya saben la historia, llevó la profecía a Nínive, le dijo a Nínive que iba a haber destrucción y ahí fue cuando el pueblo se arrepintió, ¿verdad? Pero resulta que dice que el Señor es tardo para la ira. Según lo que estamos leyendo y lo que hemos investigado, el arrepentimiento que tuvo Nínive no duró mucho tiempo, no fue constante. Resulta que ellos volvieron a caer en su maldad, volvieron a caer en todo lo que hacían. Y es ahí donde después de 100 años, alrededor de 100 años más o menos, fue que envió el Señor a el profeta Nahum, envió el Señor al profeta Nahum a hallar este mensaje de destrucción a Nínive. Y entonces podemos decir que sí fue muy lento para la ira porque el Señor, a pesar de que ya le había llevado el mensaje a Nínive, duró 100 años para volver a llevarles el mensaje y esta vez no era una profecía de que se arrepintieran, sino de destrucción. Por eso dice que el Señor también es grande en poder. Yo pienso que muchas veces nosotros, el Señor nos tiene como mucha paciencia, ¿verdad que sí? El Señor nos tiene bastante paciencia y es mejor nosotros acceder al arrepentimiento y mantenernos en ese camino del arrepentimiento. Quiero continuar con Nahum en el capítulo 1, el versículo 4 al 10. Habla más que todo de la parte de la destrucción de Nínive, habla de... En el versículo 4 y 5 habla del poder de Dios cuando dice que el Señor amenaza al mar y lo hace secar. Dice también la palabra de Dios que los montes tiemblan delante de él. Entonces ahí podemos ver que el Señor está hablando del poder que él tiene sobre toda su creación. Amén. Él tiene el poder sobre toda su creación. Y en el versículo 6, y es un versículo que me gustó mucho, y es una pregunta que él dirige hacia Nínive, pero que también la podemos aplicar para nosotros. Dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Entonces es como una pregunta que estaba haciendo el profeta o una pregunta que se hacía hacia Nínive, porque ellos tenían su ejército, ellos tenían sus murallas, pero decían, ¿quién va a poder permanecer delante de la ira del Señor? Y nosotros también nos tenemos que poner a pensar y reflexionar sobre eso. ¿Quién de nosotros va a poder mantenernos firmes, en pie, en el ardor del enojo del Señor? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos como si realmente pudiéramos hacerlo. Entonces, este verso me encantó y el versículo 7, que es el que me encanta, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Este texto me lo aprendí hace mucho tiempo y me gustó. Dice la palabra del Señor que Él es bueno y Él es refugio. Entonces, a pesar de todo este capítulo, de todo este libro que habla más que todo de destrucción, dice este texto que Él es bueno y Él es fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Por eso a los que confiamos en el Señor no nos va a llegar una destrucción de esta manera, ni nos va a llegar un juicio de esta manera, sino que el Señor va a estar al cuidado de nosotros. Amén. El versículo 8 al 10 y dice, habla también del ejército que tenían en Nínive y que ellos se creían invencibles, pero que aún así el Señor iba a traer destrucción hacia ellos. Quiero continuar con el versículo 11 al 14 y allí habla que de Nínive salió quien maquinaba el mal contra el pueblo de Dios. También nos nombra al rey Sennacherib, que fue uno de los que estuvo mucho al mando y dirigiendo los ataques hacia el pueblo de Dios.
También en estos versículos habla de la destrucción, de que el Señor no iba a afligir más, sino que iba a quebrar por completo a Nínive. Ya no iba a haber una aflicción, que ay, solamente los estoy afligiendo, no. Él estaba decidido a que los iba a quebrar, que iba a ser tal la destrucción que iba a llegar a Nínive, que no habría ni memoria de su nombre. Entonces, él está decidido, totalmente decidido a hacer esta destrucción hacia el pueblo. Y en el versículo 15, este versículo dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Este versículo nos habla de esas buenas noticias que tenía para Judá. ¿Quién era Judá? Judá era el pueblo que estaba siendo perseguido por Nínive. Entonces, al ya estar la promesa de que se iba a destruir Nínive, pues Judá iba a poder descansar. Y dice que celebre las fiestas y cumpla con sus votos. Porque yo creo que muchas veces nosotros decimos, ay Señor, si usted me quita esto, seguro que yo voy a poder hacer esto. Señor, si usted me quita esta persecución, yo voy a seguir adelante, yo voy a buscar. Si usted me quita, yo creo que todos han dicho eso en algún momento. A todas nos ha pasado que hemos dicho algo de esto. Y yo pienso que Judá estaba así, clamando y pidiendo al Señor que los librara de ese malvado que los tenía tan perseguidos. Y por eso dice, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Y en los versículos, en el capítulo 2, del 1 al 4, nuevamente Nahum advierte a Nínive de que iba a llegar la destrucción. Nuevamente dice en estos versículos cómo iban a pelear, dice que sus carros se precipitarán a las plazas, dice que iban a volverse como fuego, dice también la palabra de Dios, que en el versículo siguiente, voy a pasar, dice también la palabra de Dios en el versículo 10, dice, vacía. En el 2.10 dice, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Dice que así quedaba Nínive después de toda esta destrucción, porque el Señor iba a acabar por completo con ellos. Y en el capítulo 3 y en el versículo 5 y 6 continúa hablando de esto y dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez. Nínive se había engrandecido bastante y creía tener el poder sobre las demás naciones. Y dice aquí que mostrará a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Tal era el orgullo, la maldad que había en Nínive, que el Señor estaba decidido a que le iba a destruir por completo, pero no solamente esto, sino que también la iba a humillar delante de todos los adversarios, pues había hecho daño no solamente a Judá, sino a muchas naciones, a muchos otros pueblos, y por tanto esta destrucción iba a ser masiva. Quiero ya ir terminando con esta parte del capítulo 3. El versículo 7 al 19, él termina dejando una declaración para Nínive, y yo les invito a que lean este libro, y dice que podemos resumirlo así: el pueblo asirio había pecado y lo iba a seguir haciendo, se había convertido como en su estilo de vida. Ellos, después de que cuando Jonás habló con ellos y les llevó, ellos se arrepintieron, pero ellos no siguieron en ese arrepentimiento, sino que siguieron en su maldad, y es más, se aumentó mucho más la maldad que había en este pueblo. Entonces, muchas veces yo creo que nosotros nos ha pasado, y muchas veces creemos que el Señor no presta atención cuando pasan cosas malas. Ustedes han escuchado que hay personas que se quejan diciendo, ay, pero es que si Dios es bueno, ¿por qué no actúa cuando pasan cosas malas? Eso lo hemos escuchado, yo creo que todos. Muchas veces la gente dice, bueno, si el Señor es bueno, entonces ¿por qué pasan cosas malas y por qué lo permite? Pero tenemos que saber que Dios está actuando aunque nosotros no lo veamos.
Aunque nosotros no veamos las cosas, el Señor tiene el control. Mire cuánto tiempo duró Nínive causando daño, destrucción, no solamente a Judá, sino a otros pueblos, causando destrucción. Pero el Señor tenía un propósito y tenía un plan. Y el Señor demostró su amor al liberar a Judá de esa opresión. Y por eso este libro, cuando encontramos el significado del nombre Nahum, Nahum significa consolador. ¿Cómo así que consolador? Pero si aquí solo hablan de destrucción, es que el consuelo que venía era para las personas, para el pueblo de Judá que estaba siendo atormentado. Para ellos llegaba el consuelo. Entonces, quiero pasar aquí a la hermana Liliana, mi mamá, que ella les va a compartir la aplicación o cómo podemos usar esto en nuestras vidas. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Demos un gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias a Dios. Bueno, pues yo no sé qué más me dejó a mí mi hija, porque pues creo que ya explicó todo lo necesario. Casi no me deja ninguna porción. Pero bueno, mis hermanas, estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Resulta, mis hermanos, que estudiando el libro de Nahum, vemos, y la hermana Bárbara decía ahorita, consolador. Y entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo vamos a hablar Nahum teniendo el nombre de consolador, hablar de destrucción? Pero sí es cierto, él vivía afligido y le dolía todo el acoso que había contra Judá, porque el rey de Nínive venía a acosar a Judá, venía a atacarlo, y ese era el dolor de Nínive, de Nahum. Y Nahum se sentía, yo creo que satisfecho de saber de que iba a haber un Dios todopoderoso cobrando, haciendo su obra y cumpliendo su palabra y su promesa para con sus hijos. Amén. Así podemos ver nosotros que esta palabra nos habla en este día. Y decimos, bueno, ¿y por qué la palabra nos habla en este día? Resulta que es una profecía que se cumplió ya hace mucho tiempo, es una profecía ya cumplida de hace mucho tiempo. ¿Y cómo puede una profecía venir a estos tiempos y hablarnos a nosotros? ¿Cómo puede tener esa profecía reverencia sobre nuestra cultura? Amén. Pero resulta, mis hermanos, que la palabra de Dios es muy maravillosa, porque nos sirve en todo tiempo. No interesa en qué libro o abrimos o en qué página abrimos la palabra del Señor, amén. Siempre encontraremos un mensaje para cada una de nosotros. Siempre tendrá Dios que hablarnos a nosotros un mensaje. Estás como muriendo a tu hija. Amén. Siempre Dios nos estará hablando a nosotros. Y vemos la soberanía de Dios. Vemos que Dios... Ya una señora sabia. Viendo que Dios siempre Estaba leyendo. el control de sus manos. La viendo que el Señor siempre dice, mía la venganza y yo pagaré, dice el Señor, amén. Entonces no nos corresponde a nosotros muchas veces cobrar venganza o de pronto hacerle mal, o que porque un vecino o una vecina o alguien nos hizo algo. No nos corresponde a nosotros, porque igual nosotros no sabemos cómo tratar a una persona de estas o cómo cobrar esa venganza. En cambio, Dios sí conoce todas las cosas y todos los tiempos. Y es más, dice que era todo un pueblo. Dios tiene cuidado de sus hijos y Dios nos ama a nosotros. Nos ama de una gran manera y nos muestra su poder, nos muestra su soberanía, Él muestra cómo hacer todas las cosas. Entonces no nos corresponde a nosotros de pronto ir a cobrar venganza, sino dejarlo todo en manos de Dios. Amén. Resulta, mis hermanos y amigos que nos escuchan, los simpatizantes, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros adquirimos un compromiso con Él. Eso fue lo que pasó con Nínive. Jonás fue y le anunció a Nínive todo lo que iba a venir. Y Jonás dice que desde el rey
Hasta inclusive los animales se vistieron de cilicio y ese día no gustaron de alimento ni nada. Y se arrepintieron de todo su pecado, de toda su maldad. Y igual nos pasa a nosotros llegamos a los pies del Señor, nos arrepentimos seguramente de tanta maldad o orgullo, vanidad o altivez, arrogancia, tantas cosas que nosotros tenemos, amén. Tenemos muchas cosas y cuando llegamos a los pies del Señor, ponemos todos los pies del Señor, pero al transcurrir del tiempo, muchas de nosotras y muchos han retrocedido, han dejado ese primer amor, se han vuelto nuevamente a las cosas que les gustaban, a las cosas que andaban en el mundo. Eso hizo Nínive. Nínive volvió otra vez a esos dioses, volvió a esas idolatrías, porque dioses no son solamente imágenes, también son cosas, vanidad, orgullo, todas esas cosas, altivez, arrogancia que tenemos nosotros. Entonces, a veces menguamos en nuestra vida espiritual y volvemos otra vez a estas cosas. Y es ahí cuando Dios cobra su retribución, cuando Dios tiene que actuar con mano fuerte. Entonces no esperemos que Dios actúe con mano fuerte en nosotros, no esperemos que Dios venga y haga cosas que de pronto nos duele, porque siempre trata y nos quita cosas que nos duele a nosotros, amén. De pronto no toca nuestra vida, pero va a tocar la vida de nuestros hijos, va a tocar la vida de nuestro esposo, va a tocar la vida de nuestros seres queridos. Entonces no busquemos y no esperemos que nuestra vida espiritual mengue, que nosotros menguemos, no, siempre busquemos estar en la presencia de Dios. Dice que es mejor estar un día en sus atrios que ni fuera de ellos. Es mejor uno estar en la presencia de Dios, porque allí estaremos guardados, allí tenemos un refugio seguro, mientras que en el mundo no vamos a tener ese refugio, amén. Nosotros entonces vamos a buscar más estar en la presencia de Dios, vamos a trabajar, hermanos. El Señor, ¿qué hacía? Iba y llevar esa palabra de vida, esa palabra de salvación a otras personas, amén. Y estar en ese punto de equilibrio de que hay que ir a buscar las almas, de que hay que llevar esta palabra de salvación. Eso hizo Jonás, amén. Jonás llevó esa palabra y la anunció, dice que camino de 3 días anunciando, yo me imagino que a sol, que a agua, ir anunciando la palabra para que todo un pueblo se arrepintiera. Amén. Nosotros igual tenemos que hacer eso. Fue ese mejor evangelista que hubo en ese tiempo. Él solo lo hizo. Y nosotros en este tiempo también tenemos que hacerlo para que no nos vaya a pasar y vaya a suceder que después van aún y dice definitivamente Nínive va a ser destruido. Amén. Que nosotros anunciemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos que tenemos un Dios poderoso. Es un Dios de amor, pero también a veces es un Dios de fuego consumidor. Amén. Que también se enoja, que también tiene esos momentos de desespero y de angustia porque no queremos seguirlo o no queremos obedecerlo. Todo eso fue lo que anunció el libro de Nahum. Todas esas cosas nos pasan. Recordemos que Dios es un Dios de métodos. Dios cambia, aunque Dios es inmutable y Él nunca cambia, Él cambia sus métodos. Amén. Amén. Y vemos como Dios dijo, primero tuvo misericordia porque se arrepintieron. Amén. Y Él los bendijo y tuvo misericordia de ellos, pero tuvo que cambiar esa decisión. Tuvo que cambiarla porque ellos también se devolvieron. Ellos volvieron a idolatrías, entonces Dios se devolvió de esa decisión y dijo, tocó destruirlos. Y los afligió por mucho tiempo. Dijo que hubo aflicción por mucho tiempo en el pueblo de Nínive. Seguramente, pienso yo, Dios esperando a que de pronto ellos regresaran otra vez y amén, volvieran a sus caminos, amén. Pero ellos no regresaron, ellos seguían en su pecado, en sus necedades, y por eso Dios tuvo que tomar la decisión de destruirlos. Entonces, que no nos pase a nosotros y que tengamos en cuenta que Dios puede cambiar también con nosotros.
si nosotros llegamos en cierto tiempo a tener una necedad o una rebeldía, Dios puede tomar ese método sobre nosotros y tomar otra decisión respecto a nosotros o respecto a nuestros seres queridos. Amén. Demos un gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Recuerden que Dios nos manda a llevar muchas veces el mensaje a un amigo, a un vecino. Amén. Y seguramente este amigo, este vecino, este amigo, este hermano de nosotros, este familiar de nosotros cambia en cierto momento. Amén. Y yo tuve esa experiencia con un sobrino mío. Amén. Nosotros le anunciamos la palabra y mucho tiempo estuvimos dándole esa palabra y diciéndole, mire, es esto. Nosotros necesitamos siempre la ayuda de Dios. Y un día él me dijo, no, yo puedo solo. Yo ya puedo solo, yo ya sé, tía, lo que usted me ha enseñado, ya sé lo que usted me ha hecho, y yo puedo solo, no se preocupe que yo sé que tengo que tomar decisiones, hijo, uno nunca puede solo. Amén. Uno siempre necesita la ayuda de Dios, amén. Siempre vamos a necesitar esa ayuda de Dios, porque nosotros solo no podemos, nosotros sin Dios somos nada, y Dios sigue siendo Dios. Amén. Y nosotros somos seres humanos y lamentablemente nos desviamos muy fácil. Muy fácil, cualquier cosita, circunstancia, dolor, angustia, un amigo, alguien nos hace declinar en ese amor y en esa búsqueda de Dios. Entonces tenemos que estar pendientes de esos amigos que de pronto han tenido una transformación o de pronto han sentido la presencia de Dios, pero llega un tiempo que rechazan a Dios y se apaga esa luz, amén. Amén. Y cuando se apaga la luz, esa luz se convierte en tinieblas, amén. ¿Y qué es convertirse en tiniebla la luz? Cuando negamos y no aceptamos la palabra de Dios. Convertimos esa pequeña luz que ha llegado a nuestras vidas, a la vida de nuestros amigos, esa pequeña luz que ha llegado, cuando no aceptamos la palabra de Dios, la convertimos en tinieblas. Y entonces hablemos en términos generales, hay pueblos, amén, experimentando una pérdida de sus valores espirituales. Amén. Hay pueblos, hermanos, experimentando esa pérdida de esa luz, de esos valores espirituales. Muchos se han apartado de ese Dios vivo y de poder, de ese Dios verdadero, amén. Amén, amén. Y no podemos nosotros en este tiempo, a pesar de que veamos lo que veamos, de pronto enfermedades en nuestras familias, de pronto circunstancias, de pronto economías, no podemos perder y no podemos dejar que nuestra vida espiritual decline, amén. Amén. Decline, amén. Que su intensidad baje. No podemos permitir que nuestras fuerzas se agoten, no. Tenemos que escuchar y buscar más la presencia de Dios, amén. Amén, amén. Debemos seguir adelante, no olvidando el precio que Dios ha pagado y que muchas de nosotros hemos pagado un precio por nuestra vida espiritual. No se nos olvide que muchos de nosotros hemos sacrificado inclusive a nuestra familia. Hemos sacrificado muchas cosas por nuestra vida espiritual. Entonces no es tiempo de volver atrás porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Amén. Dios nos trajo hasta aquí para seguir adelante y yo les invito, amén, a que leamos el libro, a que estudiemos, analicemos, que disfrutemos cada palabra cuando estudiamos el libro, disfrutemos y aprendamos y nos metamos más a la presencia de Dios y podamos avanzar más y crecer más en nuestra vida espiritual. Amén. No aún nos asegura que nuestro enojo con respecto al pecado se compara a Dios. Tenemos muchas veces, mis hermanos, que corregirnos, amén. Amén. El juez de toda la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice y nos invita a que nosotros muchas veces tenemos que corregir ciertas cosas en nuestros hogares, amén. A veces somos muy alcahuetas, hermanos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, así ya están grandes, pero a veces dejamos que nuestros hijos hagan que porque no, ya ellos saben. No, hermanos, no es que ellos sepan, pero nosotros no podemos permitir el pecado en nuestros hogares, amén. Nosotros no podemos permitir
que nuestros hijos hagan lo que bien les parezca, no. En nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, debe siempre estar ese temor a Dios, amén. Y inculcar a nuestros hijos que hay que tener una reverencia en nuestro hogar y un cuidado en nuestro hogar. Así ellos ya están grandes, hay que cuidar nuestra vida espiritual. Hermanos, esto es todo lo que Dios ha tenido para nosotros en este día, y que sea el Señor bendiciéndonos, y espero que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes esta palabra como lo fue para mí. Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones. Amén, gloria al Señor, amén. Qué hermosa enseñanza, aprendí muchísimo el día de hoy. Gracias, hermana Bárbara, hermana Liliana, Dios las bendiga. Hemos estado muy conectaditas, escuchando tremendo mensaje de parte de Dios en un libro tan corto. 3 capítulos nomás, que tal vez lo leemos en nuestras lecturas, que las que tenemos el hábito de leer la Biblia, pues la hemos leído varias veces. A veces pasamos derechito porque vamos hacia Bakú, aunque la higuera no florezca, porque él es más conocido, ¿cierto? Y nos vamos, y por ejemplo, me parece impactante que Nahum y Jonás sean contemporáneos, y excelente, gracias por la información, gracias por la enseñanza. Qué bueno que el Señor hoy nos habla por medio de este libro, que Él no siempre deja al impío ahí ganando, no siempre deja al opresor ganando, Él siempre va a ser justo, mi hermana. Y no sé si de pronto usted sienta que hay mucha injusticia ahora con lo de la pandemia, con tanta cosa que va a venir, y uno dice, pero el gobierno, tantas cosas que están pasando, ¿qué va a pasar con nuestra salud? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Hay tantas cosas, pero yo quiero dedicarles ese versículo que la hermana Bárbara sí aprendió hace mucho tiempo, y mi esposo también me lo dio una vez que estábamos pasando una situación bien difícil. Él me dijo, vayan a Nahum, capítulo 1, versículo 7, y quiero dedicárselo a usted, mi hermana, que tal vez tiene temor del futuro, que tal vez siente opresión de parte de alguien, de pronto siente un problema, siente injusticia frente a su vida, frente a usted. La palabra de Dios dice que Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y sabe que es lo mejor, que te conoce, nos conoce, porque Él dice, y conoce a los que en Él confía. Así que lleves esa palabra, mi hermanos, que el Señor va a estar con nosotras. Él está con sus hijas, no importa los planes diabólicos de Satanás, no importa que veamos que esas montañas están muy, muy altas, no importa que tal vez la situación la abrume, mi hermana, vamos a confiar en el Señor en el nombre de Jesús, porque Él va a ser nuestra fortaleza en el día de la angustia, no nos va a dejar solas. Yo quiero que oremos y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza que necesitamos. No sabemos qué va a pasar el siguiente año, no sabemos qué viene para nosotros como iglesia, no sabemos qué viene de parte del sistema, del gobierno, de las fuerzas públicas, no lo sabemos, hermana, pero sí sabemos que nos tenemos que fortalecer en el Señor.